Dirige Darío Fernando Patiño. Conduce Jorge Alfredo Vargas. Aquí estamos, un saludo muy especial para nuestros televidentes dentro y fuera de Colombia, que nos siguen a través de Caracol Internacional y de nuestra página de internet www.caracoltv.com. Hoy con el personero de Soacha, que cuenta en qué va el caso de las víctimas de los falsos positivos registradas en este municipio. Con Esteban Piedrahita, el nuevo director de Planeación Nacional, que hace cuenta sobre cómo sacar adelante proyectos importantes para el 2010. Y con Tola y Maruja, que vienen de las exequias de Michael Jackson, y en primicia, con el testamento que dejó, en el que incluye, atención, a algunos colombianos como herederos. Se enciende el radar. ¿Qué son los falsos positivos? ¿Conductas sistemáticas o hechos aislados de la fuerza pública? ¿Cómo avanzan las investigaciones de las víctimas de Soacha? El personero Fernando Escobar responde estas preguntas y le cuenta a Felipe Zuleta por qué teme por su vida y por la de los familiares de las víctimas. ¿De cuánto será la inversión pública para el 2010? ¿Cuáles serán las prioridades del gobierno? ¿Qué obras de infraestructura vial tendrá Colombia el año entrante? El nuevo director nacional de Planeación, Esteban Piedrahita, le cuenta a Paola Ochoa por qué el próximo año será un año de inversión sin antecedentes en la historia de nuestro país. Oíste, Stola, la luna de miel en San Andrés Islas ¿se puede considerar turismo sexual? El radar ya está encendido. La situación para los familiares de las víctimas de los mal llamados falsos positivos es cada día más difícil, tanto que están pensando en llevar los casos a la Corte Penal Internacional si no encuentran solución jurídica en Colombia a sus denuncias. Desde hace más de un año, Fernando Escobar, personero de Soacha, ha trabajado con las familias, buscando la verdad, la reparación, la reivindicación del nombre de los jóvenes asesinados y la sanción, por supuesto, a los responsables. Aunque ya se han judicializado 10 de los casos, aún falta mucho por esclarecerse. El personero habló con Felipe Zuleta y denunció el miedo que sienten por sus vidas y la poca seguridad que hasta el momento se les ha brindado para seguir en este juicio. Felipe Zuleta entra al radar. Bueno, cuénteme, ¿cuántos falsos positivos identificados tenemos a la fecha en Soacha? Nosotros en Soacha hemos logrado identificar 13 familias que fueron víctimas de los llamados falsos positivos, mal llamados, ¿no? O ejecuciones arbitrarias, y se nos han unido 3 familias de Bogotá que han sentido el acompañamiento de la personería y les ha gustado la cercanía también con las familias de Soacha. ¿Cómo cayó usted en cuenta? Porque la primera persona que habló en este país de ese tema, y por respeto a las familias no los llamemos falsos positivos, llamémoslos por su nombre, crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo cayó usted? ¿Cuándo entendió qué era lo que estaba pasando? Muy temprano, yo llegué a posesionarme como personero en marzo del año pasado, y en abril ya habíamos identificado que existían 2 informes de riesgo de la Defensoría del Pueblo que advertían sobre reclutamiento en Soacha, y nos empezamos a entrevistar con familias y con líderes que nos comentaban que efectivamente algunos jóvenes habían desaparecido de los sectores y se temía que hicieran parte de organizaciones criminales. Con el paso de los días, Felipe, lo que fuimos descubriendo es que lo que inicialmente se planteaba como una vinculación de los jóvenes con grupos paramilitares o con la guerrilla, terminó siendo un tema en el que estaba involucrada la fuerza pública. ¿Cuál fue el proceso de investigación que usted hizo en la personería para descubrir que se los estaban llevando la fuerza pública y no los grupos paramilitares o la guerrilla? Se dieron 2 circunstancias. En primer lugar, que habíamos hablado sobre reclutamiento, y en segundo lugar, que madres de los jóvenes que habían sido víctimas se acercaron a la personería, nos comentaron lo que ocurría y con indignación señalaban que sus hijos habían sido muertos por el ejército y presentados como integrantes de la guerrilla, lo que les parecía completamente absurdo a esas familias. Una vez tuvimos la información, nosotros remitimos copia de esa información al Ministerio del Interior, a la Defensoría del Pueblo en la Comisión Nacional de Búsqueda, y se empezaron a cruzar los datos con otros datos anteriores, se encontró un patrón de conducta y definimos que en principio se trataba de 6 casos en los cuales jóvenes de Soacha habían desaparecido y habían muerto dentro de las 24 o 48 horas siguientes en territorios de Santander. Pero el gobierno, cuando estalló este escándalo, el gobierno lo negó. El propio ministro de Defensa salió y dijo: eso no es cierto.
Sí, las posiciones han sido ambivalentes. Se ha planteado, como lo hizo el presidente en el momento de la destitución de los militares, que quienes habían sido asesinados habían sido víctimas, pero también en otros momentos se ha dicho que no son víctimas, se ha hablado de falsas denuncias, se ha señalado que esta situación es una situación que no se ajustaba con la realidad. Pero el sargento del relator dice son conductas sistemáticas. Sí, las palabras del relator son contundentes. Habla de conductas sistemáticas, señala que es un problema más grave de lo que el país en este momento advierte. Personero, ¿cuántos falsos, no lo quiero llamar así, que me afecta, cuántos homicidios de este tipo ha habido en el país? Porque yo le he oído, inclusive aquí en Radar, al expresidente Pastrana le voy a hablar de 1.500, al expresidente Gaviria le voy a hablar de 1.200. ¿Hay algún estimado real sobre las cifras de estos muchachos? Nosotros hemos escuchado cifras parecidas, Felipe, que van desde los casi 2.000 casos hasta el número básico que estamos hablando en este momento de 20 o 25 que apenas son el inicio de la judicialización. ¿Cuántos casos de los de Soacha han sido judicializados y ha habido acusaciones en la Fiscalía? Porque le da a uno la sensación de que la Fiscalía ha estado bastante eficiente. Nosotros en este momento hemos tenido la judicialización de 10 de los casos de Soacha y se han logrado vincular a 52 militares con distintos grupos de tarea que hacían parte de las operaciones en las cuales fueron dados de baja o asesinados estos jóvenes. ¿Ha tenido usted oportunidad de hablar con alguno de estos militares? Nosotros no hemos hablado con los militares. ¿Cómo se defienden en una audiencia? ¿Qué dicen? En la audiencia de imputación, los imputados, que en este momento han sido los militares, conocen cuáles son los hechos de los cuales se les investiga, conocen cuáles son los cargos que se les formulan, que es la concreta imputación, y ellos simplemente se limitan a decir si aceptan o no los cargos. En caso que los hubieran aceptado, se iría ya a un tema de imposición de sentencia. ¿Y no investigación? En este momento tenemos pendiente la formulación de la acusación y posteriormente se hará el debate del juicio, en el que sí existirá un descubrimiento de prueba por parte de la Fiscalía, en el que se establecerán cuáles son los medios de defensa, cuáles son los mecanismos que se esgriman por parte de los abogados, y ahí sí vamos a conocer de primera mano y en detalle qué fue lo que ocurrió en cada uno de estos casos y cuáles son las explicaciones que darán los militares. Venga, le pregunto, ¿las familias han sido amenazadas? Nosotros hemos recibido en la personería de parte de 4 familias señalamientos según los cuales han sido objetos de intimidación, de agresiones directas. Agresiones. Por ejemplo, a una de las madres se le increpó verbalmente, se le tomó fuertemente, se le dijo si usted sigue en lo que está haciendo va a terminar como su hijo. En otros casos se han recibido llamadas por parte de las madres y hay quienes también nos han dicho que se enteran de seguimientos de personas que están en el barrio, que les preguntan si están o no yendo a las reuniones de víctimas y este tipo de cosas. Son situaciones críticas, preocupantes. En este momento no hay medidas de protección en favor de las familias. ¿Y qué pasa con su seguridad? Nosotros tenemos un esquema de seguridad que fue aprobado por el Ministerio del Interior, en el que contribuye la Policía Nacional, pero pues finalmente en esto, Felipe, uno no sabe a quién se está enfrentando, de qué calidad son las... De qué calidad son las... Lo que pasa es que usted no lo puede verbalizar, pero es absolutamente claro que usted se está enfrentando a un grupo de militares que se dedicaron a delinquir. Nosotros nos enfrentamos a delincuentes. ¿Teme usted por su vida, por su...? Sí, claro, tenemos temor por nuestra vida, por la integridad personal, y no solamente nosotros, sino también de las familias. Leí en estos días que las madres de Soacha quieren llevar el tema a la Corte Penal Internacional. Sí, las madres tienen a sus abogados que les han venido acompañando. Hay organizaciones de víctimas que también las han acogido con mucha fraternidad y ellas han manifestado más de una vez que de no encontrar soluciones frente al ordenamiento jurídico nacional y la imposición de la jurisdicción, pues que ellas quieren acudir ante instancias internacionales. ¿Qué esperan ellas de la justicia colombiana? Ellas esperan que se conozca la verdad, que se reivindique el nombre de sus hijos, que se repare por los daños que se cometieron y por supuesto que se sancione a los responsables de acuerdo con la normatividad penal nacional. Pues, personero, muchas gracias por haber estado con nosotros y cuente con nuestra solidaridad y nuestro apoyo y admiración, porque estar en la posición en la que usted, para estar en la posición en la que usted está, tiene que tener muy claro cuáles son sus riesgos y sus temores.
Pues muchísimas gracias, Felipe, por la invitación y muchas gracias también a Caracol por este espacio. Muy amables.